Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de sucesión testada de hoy, viernes 12 de noviembre. En la sesión anterior estuvimos terminando el tema del testamento verbal o en peligro de muerte, porque estábamos hablando acerca de las clases de testamento y estuvimos mencionando que existían dos clases: los testamentos solemnes u ordinarios, donde encontramos el testamento abierto y el testamento cerrado, que se otorgan ante notario, y los testamentos menos solemnes, privilegiados o extraordinarios, que son tres: el testamento verbal, que lo vimos en la clase anterior, el testamento marítimo o en caso de naufragio, y el testamento militar o en caso de guerra. Vamos a ver estos últimos dos para terminar este tema y continuar con el siguiente. Hablemos del testamento militar. El testamento militar está regulado en el artículo 1102 y se nos menciona en este articulado que solamente procede en casos de guerra o en caso de una expedición militar o en caso de que haya una guarnición sitiada, listo, que esté rodeada por el enemigo, que solo pueden testar de esta manera los militares, los empleados, los sirvientes, rehenes, prisioneros y voluntarios de la Fuerza Armada. También se nos menciona que este testamento es recibido por el oficial de mayor rango, o por el médico, o por el capellán, o por el auditor, o por el intendente de esa unidad militar. Y nos dice que se puede presentar de tres formas. Se puede presentar como testamento abierto, escrito, testamento cerrado en sobre, o se puede presentar como testamento verbal de viva voz, como el que vimos en la clase anterior. Y que hay que verterlo a escritura pública posteriormente. Vamos a revisar las normas del Código Civil para que tengamos en cuenta algunos puntos que es necesario resaltar. Entonces dice, artículo 1098, testamento militar. En tiempo de guerra, el testamento de los militares y los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas del territorio o de la República, y asimismo el de los voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecen a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos, podrá ser recibido por un capitán, o por un oficial de grado superior al de capitán, o por un intendente de ejército, comisario o auditor de guerra. Si el que desea testar estuviera enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el capellán, médico o cirujano que le asista. Y si se hallara en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea de grado inferior al de capitán. Formalidad del testamento militar. El testamento militar será firmado por el testador si supiere y pudiere escribir, por el funcionario que lo ha recibido y por los testigos. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará así en el testamento. Circunstancias para otorgar testamento militar. Para testar militarmente será preciso hallarse en una expedición de guerra que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada. Caducidad del testamento militar. Mucho cuidado con esto. Si el testador fallece antes de expirar los 90 días subsiguientes en que aquel fallece antes de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubieren cesado con respecto a él las circunstancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiera sido otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobrevive ese plazo, caducará el testamento. Esto quiere decir que en el momento en el que se genera el riesgo que lleva a hacer el testamento, si la persona fallece antes de los 90 días siguientes, no hay problema, el testamento es válido.
Pero si la persona fallece después de 90 días de las circunstancias que dieron origen a ese testamento, entonces ya el testamento no tendrá validez y la persona tendrá que otorgar testamento de una forma posterior. Perdón, tendrá que otorgar testamento posteriormente de otra forma de las que ya hemos mencionado. ¿Listo? Entonces, muy importante ese tema de la caducidad. Requisitos de validez del testamento militar. Para que valga el testamento militar es necesario que lleve al pie el visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza. Si no hubiera sido otorgado ante el mismo jefe o comandante, que vaya rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o comandante y que la firma de este sea abonada por el secretario de Guerra o Marina de la República. Y si el cuerpo de tropas estuviera al servicio de la nación, o por el secretario del prefecto del territorio, si dicho cuerpo obrare solamente en dicho territorio. Para que este testamento sea incorporado en el protocolo de instrumentos públicos, el secretario del prefecto lo remitirá, una vez cumplidas las formalidades legales, al notario del último domicilio del testador, y si éste se ignorare o no fuere conocido, al notario de la capital del territorio. La remisión se hará por conducto del juez superior del respectivo. Testamento militar verbal. Cuando una persona que pueda testar militarmente se hallare en inminente peligro, podrá otorgar testamento verbal en la forma prescrita, pero este testamento caducará por el hecho de sobrevivir el testador al peligro. La información de que hablan los artículos 1094 y 1095 será evacuada lo más pronto posible ante el auditor de guerra o la persona que haga las veces de tal. Para remitir la información al juez del último domicilio se cumplirá con lo prescrito en el artículo precedente. Entonces ahí tenemos el testamento militar verbal, pero este tiene una caducidad más jodida. Y es que la persona, si no muere por ese peligro que dio origen a ese testamento verbal, ya no es válido. O sea que ni siquiera son los 90 días. Testamento militar cerrado. Si el que puede testar militarmente prefiere el testamento cerrado, deberán observarse las solemnidades prescritas en el artículo 1080, actuando como ministro de fe cualquiera de las personas designadas al fin del inciso primero del artículo 1098. La carátula será visada como el testamento y en el caso del artículo 1102 y para su remisión se procederá según el mismo artículo. Entonces, usted también puede otorgar el testamento en un sobre cerrado. ¿Listo? Esto, como bien lo pueden ver, tiene muy poca aplicación, aunque realmente hay muchos militares y hay muchas circunstancias que dan origen a esto, tiene más bien poca aplicación real. Son muy pocos los casos de testamentos militares que efectivamente, digamos, se pueden aplicar y que no caducan. ¿Listo? Y vamos a pasar ahora a hablar del testamento marítimo, ¿sí? El testamento marítimo, regulado a partir del artículo 1105 del Código Civil, nos dice que debe presentarse a bordo de un barco de bandera colombiana que debe ser recibido por el comandante o el segundo al mando del barco, que se otorga, al igual que el anterior, de viva voz, o sea, de manera verbal, se otorga por escrito o en sobre cerrado, o sea que nos permite las tres formas, también como el testamento militar, que se otorgue como si fuera testamento abierto, que se otorgue como si fuera testamento verbal o que se otorgue como si fuera testamento cerrado. Entonces nos permite también esas tres formas. Y después hay que verterlo a escritura pública. Vamos al Código Civil para revisar las normas respectivas a este. Testamento marítimo, artículo 1105. Se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque colombiano de guerra en alta mar. Será recibido por el comandante o por su segundo a presencia de 3 testigos. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunstancia en el testamento. Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original. Artículo 1106. Cuidado del testamento marítimo. El testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave y se dará noticia de su otorgamiento en el diario de la nave. Artículo 1107. Entrega del testamento en consulado.
Si el buque, antes de volver a los Estados Unidos de Colombia, así se llamaba en el siglo XIX, arribara a un puerto extranjero en que haya un agente diplomático o consular colombiano, el comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento, exigiendo recibo y poniendo nota de ello en el diario a fin de que puedan surtirse los efectos y requisitos de que se trata este inciso. Si el buque llegare antes a Colombia, se enviará dicho ejemplar con las debidas seguridades al Poder Ejecutivo Nacional para que puedan surtirse los mismos efectos expresados en el inciso anterior. Entonces, cuando se llegue a puerto, si es que se llega a puerto, entonces se debe entregar el testamento para que éste sea válido. Personas legitimadas para otorgar el testamento marítimo podrán testar en la forma prescrita en el artículo 1105 no solo los individuos de la oficialidad y la tripulación, sino cualesquiera otros que se hallaren a bordo del buque colombiano de guerra en alta mar. Caducidad del testamento marítimo. El testamento marítimo no valdrá sino cuando el testador hubiere fallecido antes de desembarcar o antes de expirar los 90 días subsiguientes al desembarque. No se entenderá por desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque. Testamento marítimo verbal. En caso de peligro inminente, podrá otorgarse el testamento verbal a bordo de un buque de guerra en alta mar, observándose lo previsto en el artículo 1103 y el testamento caducará si el testador sobrevive al peligro. La información de que hablan los artículos 1094 y 1095 será recibida por el comandante o su segundo y para su remisión al juez por conducto del secretario de Estado y se aplicará lo previsto en el artículo 1103. Testamento marítimo cerrado. Si el que puede otorgar testamento marítimo prefiere hacerlo cerrado, se observarán las solemnidades prescritas en el artículo 1080, actuando como ministro de fe el comandante de la nave o su segundo. Se observará además lo dispuesto en el artículo 1106 y se remitirá copia de la carátula al secretario de Estado para que se protocolice como el testamento, según el artículo 1107. Y artículo 1112, testamento en buque mercante. En los buques mercantes bajo bandera colombiana podrá solo testarse en la forma prescrita en el artículo 1105, recibiéndose el testamento por el capitán o su segundo y observándose además lo previsto en el artículo 1107. Listo. Entonces, esas son las reglas. Paso muy rápido por ahí porque son dos clases de testamentos que son extremadamente raros. Es supremamente raro que ocurra un testamento marítimo o un testamento militar, aun cuando las circunstancias pueden presentarse con frecuencia, sobre todo en el testamento militar, pero no es común que esto ocurra. Entonces, por eso pasamos de manera rápida, simplemente mencionando y leyendo las leyes, sin entrar en mucho debate, debido a que no es necesario, ya que esto se aplica muy, muy, muy pocas veces. ¿Listo? Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto se la resuelvo. Bueno, entonces con eso terminamos el tema de las clases de testamento. Ya nos queda completo todo el mapa acerca de las clases de testamento. Y nos vamos a meter en el último tema, que es las clases de asignaciones testamentarias. Es decir, dentro del testamento, las diferentes asignaciones que puede hacer ese testador se pueden clasificar. Y las podemos clasificar, al igual que los testamentos, en dos grupos. Las vamos a clasificar en asignaciones forzosas y las vamos a clasificar en asignaciones voluntarias. Las asignaciones forzosas son la cuota alimentaria, la porción conyugal y las legítimas. Y las asignaciones voluntarias son básicamente las adjudicaciones a título universal o herencias, a título singular o legados, las puras y simples y las sujetas a modalidades como condición, plazo y modo. Vamos a mirar las asignaciones forzosas. Estas están reguladas a partir del artículo 1226. Denme un segundo, lo buscamos.
Definición y clases de asignaciones forzosas. Asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Quiere decir que las asignaciones forzosas obligatoriamente hay que respetarlas, aun cuando no estén contenidas dentro del testamento, cuando el testador no diga nada, aún en ese evento hay que respetarlas. Se aplican aún en contra de la voluntad del testador también. Es decir, si el testador dentro del testamento no la respeta, la ley obliga a que éstas se apliquen. Entonces, se aplican, bien sea porque el testador no dijo nada, o bien sea porque el testador no la respetó. En todos los casos, la ley obliga a que deben respetarse. ¿Listo? Entonces, cuando se va a otorgar testamento, la principal asesoría que nosotros le tenemos que dar a los clientes es que para el primer y segundo orden hereditario existen asignaciones forzosas y que no se pueden vulnerar de ninguna forma, que tienen que respetarse porque aun cuando se hagan disposiciones expresas que vulneren las asignaciones forzosas, estas no tendrán ningún valor. ¿Listo? Volvamos al código. Entonces, ¿cuáles son esas asignaciones que hay que respetar? Entonces nos dice, asignaciones forzosas son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, la porción conyugal y las legítimas. Esas tres son las asignaciones forzosas, que son básicamente las que tenemos acá en el cuadro. La cuota alimentaria adeudada, la porción conyugal y las legítimas. Hablemos de la primera. Cuando hablamos de la porción, perdón, la cuota alimentaria adeudada, nos estamos refiriendo a qué? Ya está fijada la obligación. Ya existe una cuota alimentaria que está determinada en una sentencia judicial y el juez dice, hay que pagar tanto. O en una conciliación se estableció la cuota alimentaria, o de mutuo acuerdo en una escritura pública se estableció la cuota alimentaria. Es decir, que cuando se habla de los alimentos como asignación forzosa, implica que los alimentos ya tienen que estar fijados. Tienen que estar fijados. Pero además de eso, tienen que adeudarse. Es decir, la asignación forzosa no implica alimentos futuros. Lo que se le va a pagar hasta que el pelado cumpla, no. Son los alimentos que se fijaron y que no se pagaron. Los alimentos que se deben por parte del causante. ¿Quién me puede explicar de ustedes por qué razón no hablamos de alimentos futuros hacia adelante? ¿Por qué no? ¿Quién me lo dice? Profe, por la parte de la herencia que le va a quedar. Exacto, exacto, por eso. Porque inclusive iba a preguntar eso, ¿qué pasaba cuando, digamos, el papá se moría y tenía una cuota? Se tenía que dar hasta que tuviera los 25, hasta los 18, pero pues me autorrespondí con eso. Exacto. Porque para que una cuota exista, para que la cuota se fije, usted tiene que tener dos requisitos para que la cuota esté fijada. Tiene que haber necesidad del alimentario y tiene que haber capacidad económica del alimentante. Solo en la medida en que existan los dos requisitos, que haya necesidad alimentaria y capacidad económica, la obligación existe. Con uno solo que desaparezca, la obligación también desaparece. Entonces, cuando yo hablo de necesidad del alimentario, estoy refiriendo a alguno de estos conceptos. ¿Cuánto necesita la persona de alimentación mensual? ¿Cuánto necesita en vivienda? ¿Cuánto necesita de educación? ¿Cuánto necesita de salud, de vestido,
de transporte, de recreación. Entonces yo hago el cálculo de cada una de estas cosas y establezco cuánto es lo que necesita la persona. Y ahora contrasto eso que necesita, ese rubro, después de haber analizado cada uno de estos aspectos, y lo paso a analizar a ver si el que va a pagar los alimentos sí tiene la capacidad económica suficiente para hacer frente a esa obligación. En caso de que sí tenga esa capacidad, pues se puede establecer la cuota. Pero ¿dónde está el problema? Si al hijo le quedan bienes por herencia, pues le va a quedar bienes para subsistir. Y lo otro, la obligación subsiste mientras la persona subsista. Si la persona muere, ya no está obligado después de la muerte a seguir pagando. ¿Ya? La obligación muere con la persona. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando nosotros decimos que los alimentos como una asignación forzosa, tenemos que decir que esos alimentos como asignación forzosa se dan siempre y cuando sean alimentos que ya están fijados y que están adeudados, que el muerto los quedó debiendo y que por consiguiente, como los quedó debiendo, los tiene que pagar. O sea, que al hijo le quedaría, digamos, la herencia y también sería un deudor, entraría como, Un sí, acreedor. como un acreedor a eso a ese título. Exactamente. Entonces, antes de repartir la herencia y de aplicar que los legados, que las legítimas, todo, antes de eso, el hijo estira la mano y dice, venga, momentito, espérese, espérese. Resulta que a mí me quedaron debiendo 8 millones de pesos. A velos. Ah, sí, señor, vea, tenga. Listo, ahora sí, repartamos, hágale. Y entonces ya sí recibe su herencia, lo que le corresponde. Pero lo que se quedó debiendo, hay que pagarlo. Y hacia el futuro, si la persona extiende la mano, bueno, pues es que yo apenas tengo 15 y hasta los 25. No, momentico. Porque la obligación desaparece con la muerte. Y además, a usted le queda un apartamento, una finca, un carro, 2 locales. Con eso te puedes pagar las cositas, ¿o no? ¿Sí? Entonces, desaparece la obligación alimentaria. Entonces, por eso no se hace el futuro, se hace hacia atrás. Listo. Entonces, esa es la primera asignación forzosa, la de los alimentos. Tomás. Profe, esto que vos decís de que primero se debe pagar los alimentos, esto igual no aplica para todas las deudas hereditarias. Primero se paga y luego se reparte. Pues igual es lo mismo, ¿cierto? Sí, sí, claro, porque usted lo que va a repartir es lo que queda líquido. Si pagamos todas las deudas y quedaron 100 pesos, esos 100 pesos son los que reparte. Y si no quedó nada, pues ¿qué vamos a repartir? Nada. Ya. Sí, sí, sí. Profe, Pues, pago las ¿me deudas. volvés a repetir, porfa? Es que esa clase yo pregunté y me respondiste, pero a mí no me quedó claro. Cuando también, bueno, están las asignaciones forzosas, pero él también dejó legados. De todas formas, también primero se liquidan las deudas, luego las forzosas y lo que quede las uno cómo hace ahí para saber, porque digamos, a mí me dicen, esta casa le quedó a mi amigo, pero si primero hay que repartir deudas y las legítimas, sí, las legítimas, entonces hay que, sí me entiendo. A ver, es decir, el orden para poder repartir Sí, es, yo abro la sucesión sí, y tengo que inventariar todos los bienes. Luego inventario todas las deudas. Esto incluye los alimentos. ¿Listo? ok. Pago las deudas primero. Todas las deudas. Obviamente en el orden en el que se habla de la prelación de créditos del Código Civil, que primero son los alimentos, luego y hay unos órdenes específicos para pagar, porque si no da la plata, hay que pagarle primero en el orden. ¿Listo? Lo primero que se paga de todo, que lo dice el código, son los alimentos. Esos son los de primerísimo nivel. ¿Listo? Después son las deudas con el Estado, los trabajadores, los y así. Bueno, entonces saco todas las deudas, porque yo ya las pagué. Y después, ahí sí, en conjunto, aplico las disposiciones testamentarias. ¿Listo? ¿Cómo las aplico? Primero aplico las legítimas,
la porción conyugal, ¿sí? Las asignaciones forzosas, y ya después, sobre lo que queda, reparto las asignaciones voluntarias, que son los legados. Entonces, ya saqué esto, ya pagué, vea, porción conyugal, pagué unos alimentos que se debían, pagamos las legítimas de cada heredero. Ahora pasemos a repartir la libre disposición. Entonces hay que hacerlo en orden, porque si yo no lo hago en orden, matemáticamente no me da. Yo no puedo coger y repartir el 50% de la masa libremente porque después ¿con qué pago las deudas? Entonces, primero tengo que pagar las deudas en el orden que nos dice el código, según la prelación de créditos, y después aplico las disposiciones testamentarias referente a las asignaciones forzosas. Entonces, por ejemplo, aplico después de las deudas la porción conyugal, ¿sí? Y después aplico las asignaciones voluntarias, ¿ya? Así es como funciona. Así es como funciona esto. ¿Alguna otra duda? Entonces continuemos con el tema. Entonces, el siguiente punto, la siguiente asignación forzosa es la porción conyugal. La porción conyugal está regulada en el Código Civil en el artículo 1230. ¿Qué nos dice? La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. Es una porción del patrimonio que la ley le asigna al cónyuge o compañero permanente, que también tienen derecho, que no tiene lo suficiente para subsistir de manera congrua, ¿ya? No es que no tiene lo suficiente para subsistir mirando los requisitos mínimos de vivienda, alimentación, etcétera, sino que la persona no tiene lo suficiente para subsistir de la manera en la que lo viene haciendo. Pues, muy importante, porque no es lo mismo decir que no tiene lo suficiente para subsistir a decir que no tiene lo suficiente para subsistir de manera congrua. ¿Listo? Listo, porque yo ya te iba a preguntar, profe, si es una pareja multimillonaria, entonces pues no habría falta repartir la porción conyugal. Depende, porque es que ya vamos a mirar cómo se calcula, ¿sí? Listo. Para usted hablar de porción conyugal es necesario que existan unas condiciones jurídicas o unos supuestos jurídicos que se deben presentar para poder hablar de la porción conyugal. El primero de esos supuestos es que usted tiene que tener la calidad de cónyuge o de compañero permanente al momento de la muerte del causante. Usted tiene que tener esa calidad de cónyuge o de compañero permanente. Es el primero. El segundo es ser relativamente pobre. ¿Por qué relativamente? Por lo que estamos diciendo, porque usted no tiene que tener lo necesario para subsistir de manera congrua. Es decir, usted sí puede tener bienes, pero si con esos bienes no es suficiente para mantener su estilo de vida, entonces usted se considera pobre de manera relativa, ¿cierto? Y la tercera condición que se tiene que presentar es que usted debe optar por la porción conyugal y no por los gananciales ni la herencia. Esta última condición hace que realmente la porción conyugal solo se presente en el primer orden hereditario. Porque para que se presente en el segundo y tercer orden hereditario, es muy difícil que se den los supuestos. Porque es que en el segundo orden hereditario, si no hay gananciales, la herencia le toca al cónyuge el 33%. ¿Sí? Los dos papás y el cónyuge. Entonces, el 100 dividido entre 3.
Y en el tercer orden hereditario, el cónyuge se queda con la mitad de la masa. Entonces eso es más dinero. Pero, si hay testamento, como el cónyuge no es legitimario, entonces el testador puede excluir al cónyuge y solamente dejar la herencia para sus padres y solo dejar la herencia para los hermanos. Entonces, en la medida en la que el testador dentro del testamento reparta todo y excluya al cónyuge, y que además de eso no le toque gananciales o le toque muy poquititico de gananciales, porque por ejemplo había unas capitulaciones matrimoniales o porque no se consiguieron bienes dentro de la unión o porque se consiguieron muy poquitos, en esos eventos sí aplicaría la porción, pero de resto no, porque de resto la persona tiene más derechos por el otro lado, ¿sí? Entonces, realmente aplica en el primer orden. Pero sigamos mirando acá en la porción lo que nos dice el código. Entonces nos dice, derecho del cónyuge divorciado. Tendrá derecho a la porción conyugal aún el cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya haya dado caso al divorcio. Esto es algo que uno le queda siempre como, ¿cómo así? Pero si hay divorcio ya no tiene la calidad de cónyuge. Entonces, este artículo actualmente está en desuso y no se aplica porque esto va en contra de la calidad de cónyuge. Entonces, ahí eso queda como en veremos. Pero lo más importante es que existen tres formas de calcular la porción conyugal. La porción conyugal complementaria, la porción conyugal con facultad de abandono y la porción conyugal normal. Miremos primero la porción conyugal normal y luego hablamos de las otras. ¿Listo? Denme un segundo por eso. Entonces, ¿cómo se calcula la porción conyugal? La porción conyugal normal se calcula según lo que dice el artículo 1236, que llega y dice: la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de una persona difunta en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos y recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo. Esto quiere decir que para calcular la porción conyugal en el primer orden hereditario, tenemos que coger el número de hijos, cuántos hijos son, y sumarle el cónyuge. Y eso aplicarlo a la mitad legitimaria. No a toda la masa, a la mitad legitimaria, porque dice que la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. ¿Cómo encuentra usted cuánto le toca de legítima rigurosa a un hijo? Entonces usted coge la masa herencial y la mitad legitimaria es el 50%. Entonces, en la masa herencial normal usted tiene 50% de mitad legitimaria para repartir entre los legitimarios y tiene un 50% de libre disposición. ¿Sí? Para repartir al que usted le dé la gana. ¿Cómo encuentro yo entonces la legítima rigurosa de un hijo? Cojo la mitad legitimaria, ¿sí? Este pedazo de aquí, y lo divido según el número de hijos. Entonces, ¿qué son 3 hijos? Entonces divido pran. Ah, no, son 4 hijos. Entonces divido tran. Y ahí está. Entonces, ¿cómo se calcula la porción conyugal? Yo cuento, ¿cuántos hijos son? Y le sumo el cónyuge. Son 2 hijos, entonces divido entre 3. Son 4 hijos, divido entre 5. Son 3, divido entre 4. ¿Qué divido? Esta mitad legitimaria la divido entre el número de hijos y el cónyuge. Son 2 hijos, divido entre 3. Son 4 hijos, divido entre 5, porque son 4 más el cónyuge. ¿Sí? Entonces, por eso le digo,
es el número de hijos, le suma el cónyuge y lo aplica a la mitad legitimaria. Y de ahí obtiene el monto de la porción conyugal en el primer orden hereditario. Y para el segundo y tercer orden es mucho más fácil. Usted coge un cuarto de la masa herencial, que es lo que nos dice el código en la primera parte. Mire que el código nos lo dice al revés, nos dice: la porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de una persona difunta, ¿ya? Menos en el orden de los descendientes. Perdón un momento. Entonces, usted calcula la porción teniendo en cuenta esas dos, digamos, formas que nos da la ley. Nos dice un cuarto de la masa para todos los órdenes hereditarios menos el de los descendientes, es decir, para el segundo orden hereditario y para el tercero. Y en el orden de los descendientes, que es el primer orden hereditario, se recibe la legítima rigurosa de un hijo. Entonces ya sabemos cómo se calcula. ¿Quién tiene alguna duda de esto? Profe, yo. Dígame. Me quedó muy claro lo que explicaste. Se tiene en el primer orden hereditario, se tiene el cónyuge o compañero permanente como un descendiente más y se divide el patrimonio pues a la mitad. Y sí, pero entonces, ¿qué pasa si la sucesión es intestada? Lo mismo, usted coge la mitad de la masa y se saca, y el resto se reparte de manera intestada entre los hijos, ¿ya? Porque la porción conyugal, mire que ahí no me están hablando de la sucesión testada, me están hablando de la porción conyugal en general, ¿sí? Y yo le estoy explicando es porque la porción conyugal es una asignación forzosa, de manera que o el testador lo respeta dentro del testamento, o si el testador guarda silencio, igual la ley obliga a que se respete. Entonces, por eso lo estamos viendo. Pero no es una institución exclusiva de la sucesión testada, ni tiene un cálculo diferente por ser sucesión testada. La porción conyugal se aplica de manera idéntica en la sucesión testada o intestada. ¿Listo? Igualito. La legítima rigurosa de un hijo para el primer orden y un cuarto de la masa en el segundo y tercer orden hereditario. En el cuarto ya no. volver a explicar, porfa, con el circulito, el segundo y el tercer orden, porfa. O sea, en el primero, si son 100 millones y son 3 hijos y la esposa, los 100 millones se dividen en 4, ¿cierto? Entonces sería así, no. Si son 100 millones de herencia, si esto vale 100 millones de pesos, entonces usted divide aquí 50 millones acá y 50 millones acá. ¿Estamos? Sí, pero en la intestada no se repartiría así. No. Espérese, espérese, calma, relájese. ¿Cuántos hijos son? 3. Y la esposa, 4. Entonces quiere decir que esta porción de acá la tengo que partir en 4. Entonces tengo que llegar y hacer así. Entonces tenemos que esto va para el hijo 1, esto va para el hijo 2, esto va para el hijo 3 y esto va de porción conyugal. Y esto conyugal. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que se va a repartir? ¿Cuánto es? Entonces, dividimos 50, que es la mitad legitimaria, aquí hay 50, dividido 4. 12,5. 12,5. Sí, 12,5. Entonces, tenemos que este man recibe 12,5, ¿sí? 12,5, 12,5 y de porción conyugal es 12,5. Si esto es una sucesión intestada, yo de la misma forma igualito calculo la porción conyugal, solo que ya después de haberla calculado, llego y elimino todo esto. Porque es intestado. Y cojo y reparto todo el resto
de manera intestada entre los hijos. Saqué la porción conyugal, que eran 12.5 porque ya la calculé, y el resto se reparte entre los hijos en partes iguales, que es lo que nos dice el artículo 1045. ¿Sí? Si es sucesión de segundo o tercer orden hereditario, lo que yo hago es que cojo la masa herencial y le saco un cuarto. Y este 25% o este cuarto es la porción conyugal. Lo que pasa es que el resto es lo que conforma la masa herencial. Entonces, lo que quedó después de haberle quitado este pedazo es lo que yo voy a repartir según las reglas de la sucesión, bien sea la testada o bien sea la intestada. Profe, pero si en el segundo orden también entra el cónyuge, o sea que aparte de la porción conyugal también le toca parte de la masa herencial. No, porque acuérdese que usted o no pide concurren. porción o pide herencia, no puede pedir las dos, ¿sí? O pide porción o pide herencia. La razón por la cual yo le digo que realmente esto no es viable sino en el primer orden hereditario es porque en el primer orden hereditario el cónyuge no es heredero. En cambio, en el segundo sí. Y lo más normal es que una persona que no tuvo hijos le sobrevivan sus dos padres. Entonces, si a la persona le sobreviven los dos padres, ¿cómo se reparte la sucesión? Usted coge la masa y se reparte entre papá, mamá y cónyuge. Es decir, que se reparte en terceras. Si son 100 millones, le corresponden 33,33 al papá, 33,33 a la mamá y le corresponden 33,33 al cónyuge, ¿sí o no? Sí. Esto es equivalente a ¿cuánto? Al 33,33%, 33,33% y 33,33%. Pero la masa herencial equivale a un cuarto. ¿Y cuánto es un cuarto? Un 25%. Entonces, yo como por qué voy a preferir recibir un 25% en vez de un 33%. El escenario es que en el segundo orden el cónyuge no es legitimario. Eso quiere decir que el causante no está obligado a dejarle al cónyuge. El causante puede excluir por testamento al cónyuge. Entonces, para que se llegare a aplicar la porción conyugal, tiene que ser que al cónyuge lo excluyan en el segundo orden o en el tercero y no reciba gananciales, porque espérese un momento. ¿Y qué pasa si el 100% de la masa es social y a usted lo excluyeron de la herencia? Usted aún así se queda con la mitad de la masa. Entonces, ¿cómo vas a preferir recibir un 25 que la mitad? Entonces, para que realmente se aplique la porción conyugal en el segundo y tercer orden, tiene que ser que no hay gananciales o que es muy poquitico y que la persona fue excluida de la herencia en su totalidad por el testador. En la medida en la que pase eso, que se haya sido excluida de la herencia y que los gananciales no los haya o sean muy poquitos, ahí sí entraría a operar la porción conyugal. Pero realmente para que se conjuguen esos factores es muy difícil. Entonces, realmente no tiene aplicación, ¿sí? En el segundo y tercer orden. O sea, son muy poquitos los casos. De cada 100 casos de porción conyugal, hay 95 son de primer orden y el resto serán de segundo y tercero porque coinciden esos factores. O sea, usted necesita que se le alineen los astros de una manera muy difícil, porque si no es más benéfico para el cónyuge pedir herencia o pedir porción conyugal o pedir gananciales que porción conyugal. Listo. ¿Entendido? Sí, sí, profe, muchas gracias.
Entonces, ¿cómo la calculo? En el primer orden, cuento el número de hijos y lo divido en la mitad de la masa, que sería la mitad legítima. Y para el segundo y tercero, cojo un 25% de la masa y ya. Pero existen otras dos formas de calcularlo, que son la porción conyugal complementaria y la porción conyugal con facultad de abandono. ¿Qué es la complementaria? Llega y nos dice, artículo 1234, si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, él tiene bienes propios, pero no de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento. Entonces vamos a decir que la persona tiene, por decir algo, una moto que vale 3 millones y le tocaban 12.5 millones, habíamos dicho en el primero, ¿cierto? 12.5, vale acá. Y tiene una moto que vale 3. Entonces nosotros lo que hacemos es que no le damos 12.5, sino le damos lo que le falta para llegar a 12.5. Es decir, que le damos 8.5 millones nomás. Con esos 8.5 la persona llega a los 13. Eso se llama porción conyugal complementaria. Le damos lo que le hace falta, nada más. Y el resto se reparte entre los hijos. Ahora bien, también está la porción conyugal con facultad de abandono. El cónyuge sobreviviente podrá, a su arbitrio, retener lo que posea o se le deba, renunciando a la porción, quedarse con los bienes que él ya tiene y que no le den porción, o pedir la porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. Entonces, usted o se queda con lo que ya tiene o lo abandona. ¿Ya? ¿Cómo así? Resulta que la persona tiene un apartamento, pero el apartamento vale 150 millones. Y él se da cuenta que por porción conyugal podría recibir 200 millones o 300. Entonces la persona que dice, yo mejor meto ese bien que yo tengo, que es mío propio, lo meto a la masa herencial como si se lo hubiera donado al muerto y de una vez que me repartan, ¿sí? Entonces es como que yo hago un aporte a la masa y saco el pedazo completo. O si usted se quiere quedar con lo que tiene, lo que le hacemos es que le descontamos el valor de lo que ya tiene y le completamos. O si lo prefiere, se queda con sus bienes y derechos. ¿Cuáles son sus bienes y derechos? Reclamar gananciales y reclamar herencia. ¿Ya? Entonces, por eso hay tres formas. La forma normal, cuando el cónyuge no tiene ningún bien, que lo calculamos como la mitad legítima, perdón, como la legítima rigurosa de un hijo, o un 25% de la masa. La facultad de abandono, que es yo tengo bienes propios, los meto a la masa y vuelvo y la calculo de cero, igualita como la venimos calculando. O la complementaria, que simplemente calculamos la masa normal, calculamos la porción conyugal, miramos cuánto tiene la persona, le restamos eso a lo que le toca y le damos solamente lo que le queda faltando para completar el derecho. Entonces esa es la complementaria. ¿Dudas? Muy bien. Entonces eso es la porción conyugal, regulada en el 1230. Y por último nos quedan las legítimas, ¿ya? Las legítimas que solamente se aplican para el primer y segundo orden hereditario. Porque ya habíamos mencionado nosotros que son legitimarios el cónyuge, perdón, que son legitimarios los hijos y los padres, nada más. No son legitimarios ni los hermanos, ni los sobrinos, ni el cónyuge. Esto lo vamos a encontrar regulado a partir del artículo 1239 del Código Civil, donde se dice, la legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley le asigna a determinadas personas llamadas legitimarios. Los legitimarios son, por consiguiente, herederos.
Artículo 1240, legitimarios. Son legitimarios los descendientes personalmente o representados y segundo, los ascendientes. ¿Qué significa esto? Que tanto en el primer como en el segundo orden hereditario, la persona obligatoriamente, porque es una asignación forzosa, tiene que dejar una porción de sus bienes a los descendientes en el primer orden o a los ascendientes en el segundo orden. Esa porción equivale al 50% de la masa. Pero no es obligatorio, si usted desea, es voluntario dejarle a los hermanos, al cónyuge, a los sobrinos o a cualquier otra persona. Eso es algo voluntario, es una asignación voluntaria. Entonces, siempre hay que tener muy presente que el cónyuge no es legitimario. Los legitimarios son solo los hijos y los padres. Por eso es que al cónyuge se le puede dejar sin herencia, sin que sea un desheredamiento como lo vimos antes. ¿Listo? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, con eso completamos todo nuestro temario. ¿Listo? Porque ahí están las